Bienvenidos a un nuevo top de los tops de Dani. Hoy con los puestos más absurdos inventados por el gobierno de Iván Duque. Saben que se viene una reforma tributaria miedosa presentada por el gobierno que subió al poder prometiendo que no iba a subir más impuestos. Para presentarle a los colombianos un programa con emoción que consiste en bajar impuestos. Bueno, pues estimúlense para pagarlos con este top, para que vean que el presidente no se gastará en mecato esa platica que nos van a quitar. Gracias a Dios, y no sería una reforma mucho más grande. Sino que servirá para financiar al Estado en tiempos de Duque. Sí, se suponía que el uribismo promovía la austeridad. Liderar con ejemplo. Si nosotros queremos buscar recursos e invertirlos mejor, tenemos que ser austeros. Pero lo cierto es que Iván Duque estaba para grandes cosas y un día le dio por empezar a rediseñar el Estado. Primero, rebautizó algunos cargos para ponerle su sello. Al comisionado del posconflicto le puso Alto Consejero para la Estabilización del País, porque eso de la estabilización suena bien. El Alto Consejero para la Estabilización del País. Y de todo lo que está inestable, de las mesas, por ejemplo. Si hay una mesa inestable en alguna oficina, lo llaman a ella. Es don Emilio Archila, quien, como ya lo he dicho, no solo debe responder por la paz, sino por el hijo que no ha reconocido todavía, la liendra. Perdón por repetir este chiste. Lo haré hasta que reconozca esa paternidad. Papi, no busque más. Duque, pues, ha cambiado el nombre de varios puestos, pero es un mago para engrandecer la burocracia que juró combatir. Ya he firmado la directiva presidencial de austeridad para que limitemos los gastos en publicidad y eventos. Las altas consejerías no solo le pisan la manguera a los ministerios, sino que valen 232.000 millones de pesos al año. Hay 14 altos consejeros, muchos creados antes, claro. Y un alto consejero, por bajo que sea, tiene un sueldo básico de 11 millones de pesos más gastos de viáticos y demás viandas. Vainas, perdón, no viandas. Hay altas consejerías para todo. Para la equidad de la mujer, en manos ahora mismo de una consejera de apellido Gallo. Sin comentarios. Para la participación de personas con discapacidad. Para la juventud. Alto consejero para la juventud de un gobierno de un señor que se pinta canas. ¿Quién es el alto consejero para la juventud? ¿Angelino Garzón? El daño ya está hecho. Pero además hay nuevos ministerios, nuevos viceministerios, gerencias y demás ocurrencias de don Iván. Estos son los 7 puestos, ¿cómo decirlo? más duquistas del Estado. Materialista, interesada, no tuyo es rumba, dinero y fama. Ministerio de Ciencia. Es el primer ministerio creado por Iván Duque y lo hizo con mucho olfato, porque fue justo antes de la pandemia. ¿Ha servido para algo? ¿Ha inventado la vacuna colombiana contra el coronavirus? ¿Siquiera alguna cepa? No, que se sepa. Únicamente la ministra ha sonado por este escándalo. Promover un menjurje para curar el cáncer con una bebida hecha a base de hongos. ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? No del hongo de Arjona, ni de los hongos de los pies, sino de uno llamado Ganoderma. ¿Quién ganó? Derma. Muy bien. Esto decía la ministra de Ciencia. Con ganoderma y otros extractos de frutas del Pacífico y esta bebida pues la tomaron algunos pacientes y tuvimos casos positivos de resolución. En fin, la tal cura del cáncer era casi un miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. Pero en el ministerio se podría producir industrialmente la moringa. La moringa que es como la moderna, la versión de moderna criolla nuestra, pero más segura y hay dosis suficientes. Para agregar más surrealismo, hace poco nombraron como, ojo al cargo, viceministra de Talento y Apropiación del Ministerio de la Ciencia a Ana María Aljure, la mano derecha de Char. Eso sí es pelechar. ¿Qué sabe la doctora Aljura de Ciencias? ¿Cuál es su trayectoria científica? Pues que fue señora Colombia en el año 2013 y que se destaca mucho en el Carnaval de Barranquilla. La reina de la ciencia. Viceministra del Talento para bailar. Enhorabuena. El Ministerio de la Moringa tiene un presupuesto anual de casi 400.000 millones de pesos y la Corte Constitucional tumbó la ley de su creación porque había quedado mal hecha, pero ya la subsanaron. A punta de hongos. Pues este es el hongo de mis amores. Así lo querí. Ministerio de Deportes. Iván Duque se inspiró en su propia vida para fundar este nuevo ministerio que trasciende al antiguo Coldeportes. El Ministerio del Deporte. A Duque se le ocurrió crearlo en su visita a Emilio Butragueño. Los cabecitos ya se no nada, yo la cabeza la utilizaba para pensar.
Ahí utilizó la cabeza para pensar entonces y creó este nuevo ministerio para gloria de los hinchas de fútbol. Porque como siempre lo echo en cara, Duque es seguidor del diablo. No, pero lo digo porque es hincha del América, no por uribista. En realidad el ministro ideal para ese cargo era el gran Luis Felipe Lota, actual director de seguridad vial a quien alguna vez en estos videos ya presenté. El famoso Pipe Lota de fútbol, Pipe Lota de básquet, Pipe Lota de Vázquez. Por ejemplo, si hubiera casado con el señor Vázquez. Ese sí tiene nombre y apellido para un cargo como estos. Otro que lo haría muy bien sería la actual canciller, que es experta en pasarle la pelota a los demás. O a un Armandito Benedetti, buen ministro de deporte, que se toma todo tan deportivamente. Sobre todo su conciencia. Armandito, tú lo sabes. Sin embargo, Duque nombró a este señor, Ernesto Lucena, que tiene rango de ministro, camionetas, escoltas, aunque por lógica debería andar en un carro deportivo. ¿De quién pueden cuidarlo los escoltas? ¿De Eduardo Pimentel acaso? Ahí tienen, el anterior con deportes cambió de talla. Ahora hay una nueva burocracia en la que hay que pagar ministros, viceministros, secretarias, oficinistas, abogados y sus patinadores. El presupuesto del ministerio es de 382 mil millones de pesos. Pesos, aunque allá prefieren hablar de pesas. ¡Qué pesados! Un verdadero salto hacia adelante en el presupuesto de la nación. Consejería Presidencial para la Información y la Prensa. El viejo cargo de secretario de prensa ahora es toda una alta consejería. Suena mucho mejor, claro, mucho más importante. Además, el gobierno de Duque lo creó en plena pandemia. El presidente ya tiene un programa diario de televisión. Acaban de montar un noticiero propio. Ya existe el cargo de consejero presidencial de las comunicaciones. Este tipejo peludo, que es Hassan Nasrallah. Y además, salvo que uno sea hijo de Uribe, el presidente no suele dar entrevistas. Creo que mi papá sí debe continuar con esas acciones. ¿Para qué crearlo entonces? El consejero es Carlos Cortés, y lo cortés no le quita lo valiente, porque tiene mucha competencia interior. Gerente para las fronteras. En lugar de ser práctico y tener embajador en Venezuela para manejar el tema de la migración y demás, en Colombia nos inventamos el cargo de gerente para las fronteras. Debería ser para las fronteras y los horizontes. Suena como más poético. El gerente se llama Lucas Gómez. Han debido nombrar al padre Lindero. Si captas el padre Linero, el padre Lindero. Lindero es... La duda es, ¿el cargo viene con subgerencia para los límites? ¿Es solo para la frontera con Venezuela? La primera misión del gerente para las fronteras, supone uno, es contar las horas que le quedan a Maduro para caer. Y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas. Su segunda misión, organizar otro concierto en la frontera, a ver si esta vez sí cae Maduro. Y su tercera misión, nombrar a su vez a un gerente para Sin Fronteras, cuya misión es lograr que Duque pueda tocar con ellos. Ahí sí se cae Maduro. Cae Maduro. Consejería para la vicepresidencia. Esta nueva consejería creada durante la pandemia sí es 100% justificable. Nueva consejería para la vicepresidencia. Esta consejería tendrá como función apoyar a la vicepresidenta en su relación con el Congreso de la República. Sí, es una nueva consejería para impedir que la vicepresidenta meta la pata. Ha debido llamarse directamente así, alta consejería para que Martuchis no meta tanto la pata. Es el cargo más esforzado y difícil del Estado. No es un cargo para atenidos. Es que esto acá no es atenido saber qué hace el gobierno por cada uno de nosotros. Allá sí se trabaja de verdad. Y cualquier cosa que nos valga es poco. La consejera incluso merece que le asignen bonos de éxito por el supermercado que prefiera. Y el cargo debería ser eterno, como el de Uribe. Y que aun cuando se acabe el periodo, Martuchis pueda seguir contando con una asesora. Hasta ahora ha cumplido su labor porque Martuchis no ha vuelto a hablar. Simplemente le dijo cállate y con eso ya se paga todo el salario. Gerente del COVID. El mismo cargo sonaba un poquito raro. Gerente para el COVID. El señor gerente para el COVID paradójicamente tenía que ser un hombre de gran olfato y de muy buen gusto. Un hombre que le diera un respiro, qué paradoja, al presidente. Varios humanos me preguntan que a qué me dedico. Pues yo me dedico a respirar. Para que de ese modo el presidente pudiera dedicarse a su programa. Muchas gracias. Que es una de las dos cosas que más le gustan hacer en la vida. El gerente, eso sí, debía nombrar un buen segundo. Un subgerente para el estornudo, por ejemplo.
hacer alianzas con el Ministerio de la Moringa, tener un alto consejero para el saludo con el codo. Y el elegido entonces fue Luis Guillermo Plata. ¿Cuánta idem? O sea, ¿cuánta plata? Nos costó esa fugaz gerencia, porque el hombre después de unos meses sintió que ya había cumplido la misión. Bueno, ahí les dejo, ya todo lo del COVID está totalmente dominado, tranquilos. Y empacó maletas y se fue de embajador. Duró poco, eso es verdad. Pero al señor Plata le queda en la hoja de vida que fue gerente para el COVID, eso no se lo quita a nadie. Y en un futuro podrá aspirar a ser gerente de otras enfermedades más grandes. Presidente del ébola, por ejemplo. Ébola. O CEO de la gripa española, ya que se fue a la embajada de España. Algunos dicen que ese extraño cargo fue clave, pero si era tan clave, ¿por qué se acabó si la pandemia no se ha acabado? ¿Y por qué los resultados de vacunación han sido tan flojos? Gerente para el COVID. Un cargo de mucha influencia. Influencia, perdón. Ah, sí. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Viceministerio de la Creatividad, o Ministerio de la Economía Naranja, también le dicen. Sin duda es el que tiene mejor la marca de Duque. El solo título es genial. Viceministerio de la Creatividad. Como siempre me he preguntado, ¿cómo será el organigrama de todo ese viceministerio? Hay una dirección de ingenio, un gerente de la imaginación, siquiera un departamento de asesorías para plagios de copartidarios. Siempre he pedido que ese viceministerio se fusione con el Ministerio de Deportes para que encuentren un buen volante creativo para la selección, o que se lesione menos, por lo menos. El primer viceministro de la creatividad Suena muy absurdo, ¿verdad? Perdón. Fue Felipe Buitrago y dejó la vara muy alta para su sucesora, la doctora Adriana Padilla. Pero ella algo se inventará para estar a la altura del desafío. Por lo pronto puede presentarse hoy en día con orgullo, entregar su tarjeta profesional como viceministra de la creatividad. ¿Cuánto nos costará esa creatividad burocrática de Iván Duque? ¿De qué me hablas, viejo? En este top no quise mencionar la invención de cargos absurdos pero que no le cuestan nada al Estado. Es decir, funcionarios que ocupan doble cargo pero que reciben un mismo sueldo. Por ejemplo, ser expresidente y a la vez ser presidente eterno. O por ejemplo, ser consejero de comunicaciones y a la vez alto comisionado para los vaticinios desde Twitter. O ser el primer presentador de la nación y a la vez el segundo de a bordo de la presidencia. O, como es este caso, trabajar en el Departamento de la Prosperidad, ¿qué tal el nombre? Allá se debieron inventar a Don Próspero. Y a la vez ser gerente para la reconstrucción de San Andrés. Es el caso de Susana Correa. Gerente para la reconstrucción de San Andrés. Ese puesto suena mejor y además debe tener una subgerencia para el reggae. Cuesta en viajes, hoteles, viáticos, deportes acuáticos incluso, y demás gastos en que incurra la comitiva cada vez que viaja, pero no, al menos no en salarios. Cero derroche, un Estado austero y eficiente que nos permita bajar impuestos, subir salarios. Porque como digo, la gerente para la reconstrucción trabaja también en presidencia. En presidencia y solo en presidencia, por lo visto. Porque ¿en qué va esa reconstrucción? En noviembre dijeron que la harían en 100 días. Luego que esos 100 días se empezaban a contar a partir de enero. Ahora no se sabe cuándo terminarán. Aunque vale decir que ya se puede andar en cuatrimoto por las calles de Providencia. Es la medida del tiempo según Duque. Si Maduro tiene las horas contadas y va para 20.000 horas. Y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas. Los 100 días de reconstrucción de San Andrés bien pueden ser 2 años. Recuerden siempre que un año de Iván Duque equivale a 7 años humanos. Ahora, la creación de burocracia. Burocracia en muchos casos. No es un invento original de Iván Duque. El gobierno de su antecesor, Juan Manuel Santos, era una vergüenza al respecto. Santos fue un despilfarrador. Creó todo tipo de agencias, de unidades, de consejerías. 2 años más en el poder y crea la Consejería para Almendras y Cortinas del Palacio de Nariño. O la Alta Consejería para posar en calzoncillos. O la Alta Gerencia para cascos en motos. Entonces, la burocracia no es un invento de Duque, digo, pero su gobierno, ojo, se inscribe en esa bonita tradición de inventar una alta consejería para cada problema que no saben cómo más resolver. En ese sentido, este año creará la alta consejería para reducir las altas consejerías, o la alta consejería para ponerse camisas a la moda, o la alta consejería para dietas. Podrían nombrar al Gordo Bautista. En otros países han creado ministerios admirables. En el Ecuador de Rafael Correa crearon el Ministerio del Buen Vivir. El ministro debe hacer un buena vida. Promovía abrazar árboles, hacer yoga. Acá la ministra podría haber sido Claudia López. Más bien trabaje su merced. En Argentina estaba en boga el Ministerio de la Menstruación. Ahora, en un país tan sangriento como Colombia deberíamos importarlo.
Es necesario. Acá todos los políticos son expertos en saltarse la regla. Y el ministro podría ser Toro. Toro, aunque sapo, que era el director de Fede Municipios que quería alargar el periodo de Duque. Bueno, y para no ir más lejos, Bogotá lleva varios años con un gerente para el metro sin tener metro, que como dijimos es como tener un gerente para el mar. Pero es mejor no seguir poniendo otros ejemplos para no darle ideas a nuestro querido Iván Duque, el hombre que ahora promueve una reforma tributaria brutal contra la clase media. No les gusta la reforma, sí, yo sé, pero si no la hacen, ¿con qué quieren que se financien los derroches de este gobierno? Que mencionamos en un video pasado, el primero de esta serie. Vayan a verlo. Y más aún, si no suben los impuestos, ¿cómo financiaremos entonces todos estos importantísimos ministerios, viceministerios y gerencias que les acabo de comentar? Ya el gobierno emitió un decreto para promover la austeridad. Prohibirá mandar a hacer calendarios, no viajar en primera clase y cosas semejantes. Faltó prohibir los snacks, al menos en Palacio. Ahí sí se hubiera salvado una buena plata. Pero para financiar todo lo demás, métanse la mano al bolsillo y paguen juiciosos su merced, para darle caja al Estado en manos de Iván Duque, cada vez más voluminoso, y el Estado también. Porque no hay caja, como dijo el ministro Carrasquilla. Que nos alcanza aproximadamente para unas 6 semanas o 7 semanas. Porque ahora mismo la única caja con la que cuenta el gobierno es la caja de dientes de Angelino Garzón. ¿Qué caja? Quedó como un zapato. Entonces, a financiar el Estado que conduce este hombre lleno de cargos, pero que cobra un solo salario. Gracias, presidente. El primer subpresidente de la nación. El alto consejero para la compra de helicópteros y de aviones. El primer mago de la República. ¿4 de qué? De corazón. Véala. Doctor Iván Mar. Señor presidente de la República, Iván Márquez. Doctor Iván Duque Márquez, perdón. Iván Duque Márquez, yo quiero de verdad... A ver. Si quieren que los nombren en algo, compartan este video y síganme en todas mis redes sociales. Nos vemos en otro top. Y atentos a la próxima entrega sobre Duque de Rochón.